Hace unos días se planteó la inquietud de establecer o al menos dar herramientas legales para saber qué es una asamblea de trabajadores, que es un tema ciertamente medio árido, es como un desierto porque no hay mucha normativa, no hay normas que especifiquen bien determinadamente qué es una asamblea. No obstante, hay ley, hay tratados internacionales, hay ley de entidades sindicales, está el DNU 70-2023 que tiene alguna incidencia sobre la ley de entidades sindicales. Primero que nada, ¿de qué se trata una asamblea? Una asamblea es una reunión de gente que tiene intereses afines, donde supuestamente se debaten temas, se saca una conclusión y esa conclusión o pedido se lo eleva a la dirección de la empresa, a un gerente de recursos humanos o a un área que tenga vinculada con higiene, seguridad. Digamos, las asambleas son para eso, ¿sí? Ahora bien, ¿por qué lo señalo? Porque una asamblea tiene un periodo de tiempo determinado. Una asamblea no es como se distorsiona en Argentina, ese verso que estamos en estado de asamblea permanente. El estado asambleario permanente es una contradicción absoluta, porque ¿cómo puede alguien mocionar o resolver alguna petición fruto de una asamblea en algo que tiene una situación de permanencia? Digamos, eso es una, ¿cómo puedo decir? Es una distorsión de una situación que detrás de la máscara del derecho de ejercer derechos gremiales, se abusa del derecho y nos ponen a los empresarios en situación de asamblea permanente. Pues sepan que eso no existe en la ley. Es una ficción, no es real. Ahora bien, ¿cuáles son las normas que tenemos en Argentina con relación a la asamblea para saber si estamos ante una asamblea o ante una medida de fuerza? Primero que nada, el decreto ley 70, el del DNU 70-2023, que entró en vigencia el 29 de diciembre, que está vigente el DNU, solo que hay una parte del derecho que afecta al derecho laboral que tiene algunas medidas cautelares que están impidiendo que funcione, tiene dos artículos que modificó la ley de entidades sindicales, ¿sí? La ley 23551 ha sido modificada por el DNU en dos artículos. El artículo 20 bis y el artículo 20 ter. Esos son los artículos que agrega el DNU. ¿Qué dice el artículo 20 bis? Dice, derecho a realizar asambleas, congresos, los representantes sindicales dentro de la empresa, delegados, comisiones internas u organismos similares, así como autoridades de las distintas seccionales de las asociaciones sindicales, tendrán derecho a convocar a asambleas y congresos de delegados sin perjudicar las actividades normales de la empresa o afectar a terceros, ¿sí? Sin perjudicar actividades normales de la empresa o afectar a terceros. El artículo 20 ter señala cuáles son las actividades prohibidas en estas asambleas, porque hacer una asamblea no implica dar piedra libre a la imaginación de los sindicalistas o los empleados dentro de la fábrica, no, tiene ciertas limitantes y cuestiones que no se pueden hacer. Hay tres incisos. El inciso 1 dice, no se puede afectar libertad de trabajo a quienes no adhieran a la medida de fuerza, mediante actos, hechos o intimidaciones o amenazas. El inciso B dice que no se puede provocar un bloqueo, tomar establecimiento, impedir o obstruir total o parcialmente su ingreso o egreso a personas y cosas. Y el inciso C habla de ocasionar daños en personas o cosas de la propiedad de la empresa. Reitero que estas normas, recién lo hablamos con Solana, tienen alguna réplica en la ley bases, pero la ley bases modificó la ley de contrato de trabajo, esto es ley de entidades sindicales, ¿sí? Esto está en la ley de entidades sindicales con el artículo 20 bis y 20 ter. Ahora bien, ¿qué pasa si en la asamblea se cometen estos ilícitos o actos prohibidos? Bueno, pues bien, la misma ley da la solución, dice verificar dichas acciones con medida de acción directa sindical, la entidad responsable será pasible de aplicación de sanciones, es decir, el gremio puede ser sancionado por el Ministerio de Trabajo. ¿Estamos? Siempre depende esto de la actividad del empresario que sufrió el daño. Ahora bien, ¿qué existe también en nuestro país? Existe una ley
que es la ley 25801, que es la ley que ratificó un convenio internacional del OIT, que es la convención número 135. Ya voy a desarrollar, pero van a ver que esta convención 135 del OIT, ratificada por la ley argentina, tiene ciertos puntos de conexión y nexo con el DNU 70 de mi ley. La doctrina en general establece que este decreto, este convenio 135 son como los principios generales en materia de derechos gremiales o en los derechos sindicales que se les reconocen a los empleados. Entonces, ¿qué hice yo? Yo agarré un libro viejo de un autor que se llama Carlos Etala, que es del año 2002-2003, que es la incidencia y la ratificación de este convenio en Argentina, y estudié lo que les voy a transmitir ahora. ¿Qué tenemos en una fábrica, en una empresa? Tenemos empleados y después de cada 10 empleados la ley manda a tener delegados, ¿sí? En el artículo 48 de la Ley de Entidades Gremiales, la ley establece lo que es un delegado gremial. Son trabajadores que son elegidos por sus pares para representar los reclamos que puedan tener los trabajadores ante la autoridad de la fábrica, y a su vez son los representantes y el nexo de los trabajadores de esa fábrica con el gremio. Gozan de ciertas prerrogativas y fueros, como estabilidad, no pueden ser sancionados, no pueden ser desvinculados de la empresa una vez que termine el mandato, sino hasta transcurrió un año después de terminar el mandato. Es decir, son trabajadores con un estatus especial por el solo hecho de tener el fuero de delegado gremial en cada fábrica. ¿Qué tiene de importante esto? Que dentro del convenio 135 del OIT existe un anexo de una recomendación. Tengo el PDF del convenio y la recomendación y todo. Si después lo quieren, se lo pongo a disposición, lo mando por mail para que lean lo que es ley en Argentina, que fue ratificado. Habla de una serie de recomendaciones que deben tomar los empleadores con relación a los empleados por las actividades gremiales que cumplen. Esta recomendación es la recomendación número 143 y dice: facilidades que habrán de otorgarse a los representantes de los trabajadores. Estamos hablando de los delegados, ¿verdad? 1. Deberán otorgarse en la empresa a los representantes de los trabajadores las facilidades apropiadas para permitirles el desempeño rápido y eficaz de sus funciones. 2. A este respecto deberán tenerse en cuenta las características del sistema de relaciones obrero-patronales del país y las necesidades, importancia y posibilidades de la empresa interesada. Y 3. La concesión de dichas facilidades no deberá perjudicar el funcionamiento eficaz de la empresa interesada. De vuelta al concepto que la reunión de los delegados no debe obstaculizar el normal giro empresario. Ya lo leímos en el DNU, ahora lo estamos leyendo en la recomendación del Convenio Internacional del OIT. ¿Bien? Ahora bien, ese artículo 20 bis que les dije que fue modificado va de la mano con lo que dice la recomendación 143 del OIT, y a su vez, la ley de entidades sindicales, en el artículo 44, establece lo que son las asambleas. Dice el artículo 44, 3 incisos que son muy sencillos, dice: la ley de acciones sindicales obliga a los empleadores, sin perjuicio de lo acordado en las convenciones colectivas de trabajo, a facilitar un lugar para el desarrollo de las tareas de los delegados del personal en la medida en que, habida cuenta de la cantidad de trabajadores ocupados y la modalidad de prestación de servicios, las características del establecimiento lo tornen necesario. Ese es el inciso A. El B autoriza a reuniones periódicas con delegado del personal, ¿vale? Si la dirección de la empresa se junta con delegado del personal. Y el último inciso, que es el C, dice: considera a cada uno de los delegados de personal para el ejercicio de sus funciones un crédito en horas mensuales retribuidas de conformidad a lo que se disponga en la convención colectiva aplicable. ¿Esto es por qué? Porque una vez que el trabajador pasa a ser delegado y representa a los empleados, tiene que desarrollar tareas gremiales. Eso se le remunera con este banco de horas, con estas horas mensuales, este crédito que la empresa le da para que él, aunque las gaste, digamos, pueda seguir cobrando sueldo sin que se le afecte su remuneración. ¿Sí? Bien, vamos ahora puntualmente a lo que son las asambleas de personal. Ya vimos lo que es un delegado, ya vimos cuáles son las asambleas, cuáles son las limitaciones. Ahora, ¿qué pasa con las asambleas de los delegados? El artículo 4 de la ley 23551 de entidades gremiales
establece cuáles son los derechos de los empleados. Son 5 incisos, pero más trascendentes el inciso C, que habla de a los trabajadores tienen los siguientes derechos sindicales, y el C dice a reunirse, desarrollar actividades sindicales. Vale decir, cualquier trabajador tiene derecho a reunirse y a desarrollar tareas sindicales sin que ello implique una mala gestión como trabajador. Ahora bien, estamos llegando al punto más complicado que tiene esto, que es este derecho de reunirse del trabajador se puede realizar fuera de la empresa, fuera del horario de trabajo, en cuyo caso no ocasiona ningún daño al giro de la empresa. Lógicamente puede reunirse todo lo que quiera, fuera del horario, no hay problema. Ahora bien, ¿qué pasa si la asamblea se desarrolla dentro del establecimiento? Ahí cambian un poco las cosas. ¿Por qué? Porque por un lado, leímos que la ley de entidades sindicales le da al trabajador el derecho a reunirse y desarrollar tareas gremiales, pero por el otro lado, la empresa tiene la facultad de dirección de la empresa y la Constitución garantiza que toda persona puede ejercer actividad lícita o industria lícita. Entonces, el hecho que tenga yo dentro de mi empresa desarrollándose una asamblea y supongamos que el empresario no haya autorizado esa reunión y el empleado debe dejar su puesto de trabajo para asistir a la asamblea, estamos, señores, ante un paro encubierto, ¿sí? No es una asamblea algo que no cuenta con la aprobación de la empresa. ¿Por qué? Hay alguna jurisprudencia por ahí, no hay norma que reglamente esto, hay pronunciamientos judiciales en donde y son más que nada, no recuerdo bien, pero son creo que la Cámara Nacional de Buenos Aires, en donde sin reglamentar el derecho de huelga, porque los jueces no tienen potestad de regular nada, sino simplemente establecer cuál es la norma aplicable al caso concreto, sí dicen que es razonable que el delegado, el empleado o el gremio que va a convocar una asamblea comunique por escrito qué día se va a hacer la asamblea, si es dentro de la empresa, y que esa comunicación se haga con cierta antelación, para darle al empresario la posibilidad de morigerar el impacto del no trabajo en esas horas a raíz de la asamblea. Si la empresa autoriza que se desarrolle la asamblea dentro del seno de la empresa, lógicamente no podrá descontar la hora que la persona no trabajó por estar en la asamblea. Ahora bien, si la asamblea se lleva adelante aún sin autorización, que es algo común en nuestro país, digamos, una asamblea de prepo, sin el consentimiento de la empresa, en ese caso, el empresario está facultado a descontar la hora no trabajada, ¿sí? Y, a su vez, el hecho de no obedecer las directivas de trabajo puede llegar a generar algún tipo de sanción mayor para el empleado, ¿sí? ¿Por qué? Porque el empleado durante la hora de trabajo tiene que estar prestando su débito y no debe concurrir a la asamblea y abandonar su trabajo. Su obligación es trabajar, ¿sí? ¿Por qué lo digo? Porque dentro de la empresa pueden pasar varias cosas, varias situaciones que pueden llegar a darse, como por ejemplo, el trabajador cuando concurre a la asamblea, hay un determinado contexto dentro de la fábrica. Reitero, si no hay autorización para hacerlo, estamos ante un paro, digamos, un paro con máscara de asamblea, que no es lo mismo, no son términos análogos, la asamblea que la huelga, ¿tá? Pero no obstante utilizan el justificativo de la asamblea para dejar de trabajar, o sea, se van de su puesto de trabajo. En ese caso, podría llegar al caso de la empresa de querer despedir al empleado. Supongamos una hipótesis extrema porque hicieron lío, porque se fueron muchas horas, lo que fuere. Ahí entramos en un terreno medio complicado que es el peligro de la discriminación. No se olviden ustedes que uno de los conceptos de la ley antidiscriminación es no ser discriminado por sus creencias políticas, religiosas, etcétera, etcétera. Y si entramos en el terreno de la discriminación, entramos en un terreno donde la empresa corre en desventaja absolutamente porque las presunciones van en contra de la empresa. No obstante eso, la discriminación es un instituto de interpretación restrictiva
y tiene que ser demostrado acabadamente, no meros indicios. No obstante, el riesgo que tenemos de que se caiga dentro del tema de la discriminación por haber despedido a un empleado o varios empleados que estaban en una asamblea no autorizada en pleno horario de trabajo, implicaría que la empresa se vería sometida a una serie de juicios, porque lógicamente ese despido va a ser resistido, y no me animo a anticipar cuál es el resultado de eso, ¿sí? Porque por un lado, reitero, tenemos el derecho que le reconoce la entidad sindical a los trabajadores de reunirse, y por otro lado tenemos el derecho de la empresa de funcionar normalmente, que se ve obstaculizada por esta asamblea. Entonces, ¿a qué punto se llega en esto? Se llega a un punto en donde el contorno o la delimitación del derecho a reunirse en la asamblea que tiene el empleado es difuso y se confunde con el derecho de huelga. Entonces, ¿cómo delimitamos una cosa y cómo delimitamos la otra? Bueno, el parámetro está en la ley, en la OIT, donde dice que no se debe obstaculizar el normal funcionamiento de la empresa. Reitero que esto es ley en Argentina, ¿no? No por el tema del DNU, sino por la ley esta que les cité antes, que es la que ratifica este convenio colectivo. Ahora bien, también he leído algún fallo en donde se ha despedido un empleado, pero siempre en un determinado contexto, porque no es lo mismo un empleado que concurra en calidad de asistente a la asamblea a escuchar cuál es la inquietud o el planteo que se hace, o un empleado que tenga un rol más protagónico, como que sea orador en la asamblea, ¿sí? Digamos, hay contextos para analizar cada cosa, hay que ver si el empleado fue el que convocó la reunión, hay que ver si es el agitador, hay muchísimas cuestiones a considerar para saber si esta persona es susceptible o no de ser sancionado o de ser despedido. Pero reitero, el problema se da de las asambleas cuando estas ocurren en el seno de la empresa, no tienen autorización del empresario y se hacen en horario de trabajo, lo que hace que el empleado deba abandonar su puesto para asistir a la asamblea, ¿sí? Eso es el concepto de asambleas que tenemos en la ley argentina.